tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos preparado con mucha ilusión, este webinar de leucemia linfoblástica FI positiva que hemos intentado diseñar para poder dar respuesta a algunas de las preguntas o de las dudas que tenemos todos en nuestro día a día para tratar los pacientes. Con ello contamos con un panel de expertos que voy a confiar que nos van a dar luz en medio de toda esta oscuridad que podemos tener algunas veces, y quería agradecerles que hayan aceptado participar. También dar las gracias a Insight y a Petema por poder hacer esto posible. Les agradecería a los ponentes que se ajustaran al tiempo y a los asistentes también por estar todos aquí. Sí que os tengo que decir que las preguntas las vamos a hacer al final de las 3 ponencias. Disculpad. Y se tienen que hacer mediante el chat, es decir, no tendréis voz para poder hacer la pregunta en directo. Perdón. Y sin más, pues vamos a empezar con nuestro primer ponente, que es el doctor, Pere Barba, que nos va a hablar de los avances. Me quedo muda. Te toca, Pere. Avances en el tratamiento de la FI positiva. Gracias, muchas gracias, Ana. Espero que aguantes hasta las 5:30. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y gracias también a Insight por el apoyo a esta reunión. Vale, pues el tema que me ha tocado a mí comentar son las novedades en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva. Estos son mis conflictos de interés. Y un poco lo que pretendo hacer es un recorrido sobre las novedades, pero sin olvidar de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. De dónde venimos lo sabemos todos. Venimos de una era de un tratamiento inicialmente únicamente quimioterápico y con trasplante alogénico posterior, en el que alcanzábamos unas respuestas completas pues alrededor del 50%, pero la curación de estos pacientes con leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva era inferior al 20% y pasaba de forma inexorable por el trasplante alogénico. Perfecto. Como saben y como soy el primer ponente a modo de introducción, la leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva es el subgrupo, el subtipo más frecuente, alrededor de aproximadamente un 25% en función de las series, y en pacientes de edad avanzada representa pues más de la mitad de los pacientes. El gran cambio fundamental en el tratamiento de esta enfermedad fue la adición de inhibidores de tirosina quinasa, inicialmente imatinib, que mejoró de forma sustancial los malos resultados de este subtipo de alto riesgo, que formaba parte de la categoría de alto riesgo, y que alcanzó o permitió alcanzar respuestas duraderas a un mayor número de pacientes. En los sucesivos años y con las novedades terapéuticas que vamos a repasar hoy, el pronóstico de la leucemia aguda linfoblástica Filadelfia positiva ha ido mejorando hasta tener unos resultados en la actualidad pues espectaculares y que realmente eran difíciles de soñar, pues por ejemplo cuando yo hacía la residencia, que tampoco hace tantísimos años. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en una era de terapias basadas en regímenes pediátricos con una quimioterapia de menos intensidad en combinación con inhibidores de tirosina quinasa de primera línea, en algunos casos todavía, segunda o tercera línea, y en una época en la que también tenemos terapia CAR. No voy a repasar los estudios de inhibidores de tirosina quinasa de primera generación, básicamente imatinib, porque creo que son ampliamente conocidos por todo el mundo. Y la adición de inhibidores de segunda generación, tanto dasatinib como nilotinib, pues permitió alcanzar el porcentaje o aumentar el porcentaje de respuestas completas en estos pacientes. Y lo que quizás es más importante, aumentar de una forma
muy significativa las respuestas moleculares que con imatinib, si bien se alcanzan unas tasas de respuestas completas pues bastante altas, las tasas de respuestas completas, por ejemplo, moleculares, no son tan elevadas. Y la adición de estos inhibidores y una quimioterapia de menor intensidad pues permitió unas supervivencias por encima del 50%. Sin embargo, las recaídas seguían siendo un problema. Incluso, como pueden ver en el gráfico de la derecha del nilotinib, había recaídas tardías, muchas de ellas con mutaciones resistentes a estos inhibidores. El siguiente paso fue la adición de los nuevos inhibidores de tirosina quinasa, en este caso ponatinib, inicialmente con quimioterapia de alta intensidad. Les muestro aquí dos ejemplos. El primero, un estudio del MD Anderson, típico fase 2 del MD Anderson, que combinaba ponatinib 45 miligramos más su tratamiento estándar de backbone, que es hipercebat, en este estudio de 86 pacientes de una sola rama. Pueden ver aquí que el 100% de los pacientes alcanzaron respuesta completa, que ya digo que es algo que también podemos ver, si no el 100%, bastante cerca con otros inhibidores de tirosina quinasa, pero la diferencia con este fármaco es la profundidad de la respuesta. El 99% de los pacientes tenían una respuesta con citometría de flujo negativa y el 84% una respuesta molecular completa con una supervivencia libre de evento pues muy prometedora, por encima del 65%. Y lo que es más importante que iremos viendo es que únicamente menos de una cuarta parte de estos pacientes recibía un trasplante alogénico posterior. Otro estudio, de nuestro entorno, el ensayo PONALFIL, que combinaba también quimioterapia de alta intensidad con ponatinib y en este caso trasplante alogénico, pues mostró estos resultados muy prometedores que ven aquí. Y como el tratamiento base era exactamente el mismo que el protocolo PETEMA asistencial, digamos, pues se pudo comparar los resultados de estos pacientes y pueden ver aquí que el outcome de los pacientes que fueron al PONALFIL, con todas las limitaciones de esta comparación, porque eran pues pacientes de ensayo clínico contra pacientes, digamos, asistenciales, pero los resultados fueron mucho mejores en el ensayo PONALFIL. Todo esto son estudios de una sola rama, de un solo ITK. Tenemos estudios comparativos, pues la realidad es que sí. Desde el año pasado, en el que se publicó el ensayo Falcon, que lo que hacía era randomizar pacientes a recibir quimioterapia de baja intensidad versus imatinib y ponatinib en pacientes de nuevo diagnóstico. Hay un error en este título, no nos confundamos aquí. Pacientes de nuevo diagnóstico. 245 pacientes, se randomizaban 2:1, 164 con ponatinib, en este caso ya 30 miligramos, porque ya aprendimos que la dosis de 45 era muy tóxica, y 81 imatinib. El endpoint primario de este estudio, que fue pues, motivo de debate y polémica, eran las respuestas completas con respuesta molecular 4.0 en los primeros 90 días o en el día 90 en este caso, del inicio del tratamiento. Este endpoint primario se cumplió, 34% en el grupo de ponatinib versus solo 16% en el grupo de imatinib, con una amplia significación, y pueden ver aquí también las diferencias en progression-free survival, la mediana 8 meses prácticamente en el grupo de imatinib, 20 meses en el grupo de ponatinib. No hubo diferencias en supervivencia global, entre otras cosas, porque en este estudio se permitía el crossover y los pacientes en la rama de imatinib podían cambiar y recibir ponatinib posteriormente. Esto en cuanto a los inhibidores de tirosina quinasa. El otro gran grupo de fármacos en la leucemia linfoblástica es la inmunoterapia y tenemos algunos resultados de tratamientos con inmunoterapia solamente, tanto inotuzumab como blinatumomab. Este es un estudio que combina los resultados de 2 ensayos clínicos para linfoblástica en general. El estudio 10-10 con
ya lo diré, con inotuzumab en el ensayo fase 1-2 y después el ensayo fase 3 pivotal Innovate, que comparaba inotuzumab versus Standard of Care quimioterapia en pacientes con linfoblástica en recaída. Pues bien, se hizo un pool análisis de los pacientes Phi positivos en ambos estudios y se terminó con 65 pacientes. Sí que se puede ver numéricamente que los pacientes que recibían INO pues tenían más respuestas completas, 72 versus 55. Había diferencias más profundas en el porcentaje de enfermedad mínima residual, es decir, estos pacientes profundizaban más la respuesta con INO que con quimioterapia. Sin embargo, los resultados de supervivencia mostraron un outcome muy parecido en ambos grupos. Pueden ver, por ejemplo, la supervivencia global de los pacientes trasplantados en el estudio Innovate, pues 16 meses en ambos brazos. Hay algunas diferencias, sobre todo en Progression Free Survival, pero la realidad es que no había grandes diferencias ni un gran beneficio del uso de inotuzumab en estos pacientes únicamente. Algo parecido, y después hubo un estudio que también combinó inotuzumab con bosutinib, porque son básicamente de la misma farma, un ensayo, solo mencionarlo, con 18 pacientes incluidos, altas tasas de respuestas completas en esta combinación. Hay que decir aquí que no había pacientes con la mutación T315I y después los pacientes iban a trasplante o no y pues poca cosa se puede decir. Bastante recaídas post-trasplante y básicamente, a mi modo de ver, lo podemos discutir posteriormente, este estudio solo demuestra que esta combinación es factible y relativamente segura, poco más. Como les decía, con blinatumomab, pues datos parecidos, estudio en recaída con blinatumomab únicamente, 45 pacientes incluidos, en este caso 58% de los pacientes con citogenética del Filadelfia y otras anomalías adicionales, y ven aquí que los resultados, pues bueno, son los que son, 36% de respuestas completas, una relapse-free survival mediana de 6,8 meses y creo que es un dato importante, en estos pacientes no había beneficio del trasplante. Pueden ver en la gráfica inferior izquierda que cuando los pacientes se censuraban por el trasplante, pues los resultados eran exactamente los mismos. De nuevo, pues blinatumomab solo pues no parece una gran opción para estos pacientes. Eso es un poco lo que tenemos hasta ahora, hacia dónde nos dirigimos. Pues hay estudios que voy a comentar brevemente de tratamientos sin ningún tipo de quimioterapia, algo impensable, como digo, inmunoterapia también en primera línea y el papel del CAR aumentando y el menor papel del trasplante alogénico. En este sentido, yo creo que también lo podemos comentar después, pero la gran, digamos, paradigma o el cambio de paradigma que está habiendo y que para mí va a suponer la primera línea de tratamiento estándar en estos pacientes es la combinación de inmunoterapia, sobre todo blinatumomab, con inhibidores de tirosina quinasa. Y muestro aquí 3 estudios, uno del MD Anderson, otro del grupo italiano y otro del SWOG, en el que se combina blinatumomab con ITCAS, en el del MD Anderson con ponatinib, en los otros dos con dasatinib. Y básicamente lo que vemos son unos resultados de negatividad de la molecular pues muy altos. Mirad, en los dos primeros estudios, el de PONA y el de los italianos, 84 y 93%, con unas supervivencias a largo plazo pues elevadísimas, por encima del 80% en estos dos estudios y un poco más baja en el del SWOG. Importante, la tasa de trasplantes. En 2 de estos estudios, muy poquitos de estos pacientes se trasplantaron y alcanzaron estos resultados que os he comentado y las supervivencias que veis en las gráficas sin la necesidad de trasplante. Y en cualquier caso, en el estudio italiano, menos de la mitad. Sí que quiero destacar, y esto es importante, que se vieron las pocas recaídas que había recaídas en el sistema nervioso central.
y luego podemos discutir la importancia de realizar tratamiento intratecal con quimioterapia triple en estos pacientes que a menudo no van a recibir otros fármacos que pasen la barrera hematoencefálica. ¿Qué hay de los CARs? Bueno, quizás sabéis que es un tema que a mí me interesa especialmente. Bueno, sabemos que en Europa tenemos 2 CARs aprobados para la leucemia aguda linfoblástica. En España solo uno reembolsado y que podemos usar. Tanto Tisagen-Leqleucel como Brexucel tienen sus estudios pivotales y en ambos pues había pacientes con inhibidores de tirosinquinasa y el criterio normalmente es que hubieran fallado o fueran intolerantes a 2 inhibidores de tirosinquinasa. Son estudios pequeños con poca N de pacientes con Filadelfia pero sí que es verdad que los resultados pues, son muy prometedores. Quiero haceros fijar aquí que en el estudio ZUMA-3, en la parte inferior derecha, los pacientes con linfoblástica FI positiva parecían tener una tasa de remisiones más alta que los pacientes con FI negativa. Aunque esto no era estadísticamente significativo, pero numéricamente sí. Y lo digo por lo que os voy a comentar a continuación. Otro CAR que está aprobado por la FDA, pero no plenamente aprobado en Europa, aunque tiene una designación favorable, es Obe-cel. Obe-cel es un CAR también anti-CD19 que tiene algunas particularidades, entre otras cosas que se infunde en 2 dosis, a diferencia de los otros 2, y que tiene una persistencia mucho más alta. Pues bien, en este estudio, que es el ensayo FELIX, que se publicó el año pasado, sí que se vio que los pacientes con linfoblástica FI positiva tenían unas tasas de remisión mucho más altas o más altas que los pacientes con la linfoblástica FI negativa. Y en vida real también se ha observado en algunos estudios que los pacientes que están tratados normalmente con Tisacel, en la mayoría de ellos, con FI positiva, tienen una supervivencia más alta que los pacientes con FI negativa tratados con CARs y, más importante, tienen un plató estos pacientes. Finalmente, mencionando el tema de los CARs y ya yendo hacia al final de mi charla, me ha parecido especialmente relevante este estudio publicado hace unos meses en los que este ensayo clínico incluyó pacientes con leucemia aguda linfoblástica de novo y les hace un approach totalmente chemo-free, igual que hemos visto que tenían las combinaciones de blinatumomab con ITCAS, chemo-free, pues en este caso CARs y ITCAS. Los pacientes recibían únicamente un poco de vincristina y corticoides al diagnóstico para hacer debulking y luego dasatinib. Luego después los pacientes recibían un CAR-19 más dasatinib, un CAR-22 y seguían con dasatinib. Pues bien, podéis ver aquí unas tasas de respuestas completas del 100%, respuestas moleculares que después del blinatumomab quimio eran del 25% y subían al 85% después del primer CAR, no mejoraban con el segundo CAR, y unos resultados de Leukemia Free Survival del 92%. Estamos en curvas prácticamente pediátricas. Esta es mi última diapositiva antes de las conclusiones y estamos en una charla de qué hay de nuevo en la leucemia aguda linfoblástica. Pues FI positiva, pues lo más nuevo que hay es lo que no ha llegado. Y os dejo aquí 3 estudios que se van a presentar como comunicaciones orales en el próximo ASH dentro de un par o 3 de semanas y que creo que son especialmente relevantes. El primero de ellos es los primeros resultados del ensayo fase 3 del grupo italiano que comparaba a Pona y Blina con imatinib quimio para pacientes de nuevo diagnóstico. Estudio muy, muy interesante. El segundo, centrado en la FI positiva, es un estudio creo que muy útil
para la monitorización del Philadelphia, del BCRBL, en el que se compara el clonoSEQ, la NGS, con la PCR convencional y básicamente lo que muestra, por lo que he podido leer en el abstract, es la mayor sensibilidad, casi una herramienta casi perfecta, la NGS, para detectar aquellos pacientes que van a ir mal, y compara estas dos técnicas. Probablemente ya ocurre en Estados Unidos, en Europa también se va a convertir en standard of care. Y finalmente, y si me permitís un poco de autopublicidad, los resultados de este estudio con un CAR de rápida manufactura para pacientes con leucemia aguda linfoblástica en recaída o refractariedad, y también hay una rama, un subgrupo de pacientes con FI positiva y que voy a presentar también el lunes, y que me encantaría pues veros ahí en la sala. Sin más, y a modo de conclusión, más filosóficas que con datos, porque los datos ya los he presentado, yo creo que la leucemia aguda linfoblástica FI positiva ha cambiado desde una perspectiva de quimio y trasplante a una perspectiva de terapia sin ningún tipo de quimioterapia y probablemente sin trasplante en tan solo 25 años. Creo que ya podemos decir que los resultados y el pronóstico de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica FI positiva es mejor que la FI negativa, no solo en los pacientes de edad avanzada, como decíamos hasta ahora, sino en todos los subgrupos de pacientes, excluyendo los pediátricos, lógicamente. Estoy hablando del adulto. Y para mí los retos del momento incluyen pues seguir disminuyendo la toxicidad de estos regímenes, que ha disminuido, pero aún tenemos margen, y sobre todo el tratamiento de aquellos pacientes que no responden con la primera línea, por ejemplo, con el uso de inhibidores nuevos, como hemos visto el ponatinib, y otras estrategias como la terapia CAR. Y sin nada más, agradecer de nuevo a Insight y a todos vosotros por la atención, y creo que las preguntas quedan para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Pera. Y me sabe mal porque no te he podido presentar como te merecías, pero bueno, probablemente no necesites presentación. Gracias, Pera. Sí, luego hablamos de las preguntas. Nuestra siguiente ponente yo creo que tampoco necesita mucha presentación, la conocéis todos, es la doctora Mónica Cabrero, que nos viene del Hospital de Salamanca y que nos va a hablar un poco del paciente de edad avanzada con LAL FI positiva, que también siempre tenemos algún que otro dolor de cabeza. Adelante, Mónica. Pues muchísimas gracias, Ana, por contar conmigo y por organizar estas cosas que siempre nos vienen bien para hacer a todos. Y muchas gracias a Insight también por el apoyo. Y bueno, pues efectivamente voy a centrarme en el tratamiento de la linfoblástica Filadelfia positiva en el paciente de edad más avanzada. Ya nos ha comentado Pera una estupenda introducción. Como decía, es la alteración citogenética más frecuente en el adulto y estamos viviendo ese cambio de paradigma que nos permite esa mejor supervivencia progresivamente en esta enfermedad. Y eso pues es muy importante en estos pacientes de edad avanzada porque, como decimos, hasta un 50% de los pacientes diagnosticados por encima de los 60 años van a tener esta alteración genética. Como veis, de hecho, aquí en estas gráficas, a medida que va avanzando la edad, cada vez son más los pacientes Filadelfia positivas. Y además, este es un grupo de edad que tiene una especial vulnerabilidad en cuanto al riesgo que pueden tener de mortalidad asociada a los tratamientos y a la toxicidad, y que además tienen una gran diversidad porque podemos encontrar pacientes muy frágiles, pacientes que tienen un mejor estado general y que por tanto nos obliga a hacer una aplicación de escalas y de valoraciones para ver realmente la intensidad de tratamiento con la que podemos jugar en ellos. En este grupo de edad, particularmente, este avance, este viaje que hemos ido viviendo y que nos ha comentado ya Pera sobre las distintas opciones, pues es particularmente importante porque nos permite disponer de tratamientos que con una baja intensidad de quimioterapia nos permiten alcanzar unas altas respuestas completas y además respuestas completas profundas, aspirando a respuestas moleculares, incluso aspirar a la curación sin trasplante halogénico, lo cual tiene un impacto particularmente importante en estos pacientes que no son candidatos a terapias tan agresivas.
Básicamente, por hacer un poco un resumen de las cosas que tenemos ahora disponibles en España en 2025, pues seguimos teniendo en primera línea la aprobación de imatinib. Tenemos inhibidores de segunda y tercera generación en pacientes que son o bien refractarios o intolerantes a imatinib, en el caso de ponatinib, pacientes que tengan la mutación de 315I. No tenemos ahora mismo una aprobación de la financiación, aunque está autorizado, pero no tenemos una aprobación de financiación de blinatumomab en Filadelfia por el momento. Y sí que tenemos disponibilidad tanto de inotuzumab como de terapia CAR. Y digo esto un poco porque iremos comentando distintas cosas y a lo mejor no todas podemos aspirar a tenerlas en nuestro día a día. Lo primero, esos esquemas de quimioterapia con ITK. Pues lo que nos han comentado en la presentación previa, respuestas moleculares entre un 20 y un 40%, un poco dependiendo de los esquemas, y unas supervivencias a largo plazo que realmente tampoco superaban mucho el 50% de pacientes. Esto, aplicado a los pacientes de edad más avanzada, pues al final se traduce en unos protocolos más adaptados para este tipo de pacientes, y hay que recordar que cuando hablamos de esa edad avanzada, estos protocolos de linfoblástica incluyen pacientes por encima de 55 años, que realmente son pacientes jóvenes, y en estos protocolos se incluyen incluso pacientes por encima de los 80 años, con lo cual hay gran diversidad en estos grupos. Tenemos altas tasas de remisión completa, incluso en este grupo de edad, con unas respuestas moleculares variables que iremos viendo, y en general se contempla el trasplante alogénico como consolidación en pacientes que puedan ser candidatos. Pero, lógicamente, pues estos protocolos tienen un aumento de mortalidad precoz, sobre todo en determinadas edades, con lo cual, cuanto más reducida sea la quimioterapia, pues mejores resultados a la larga vamos a tener en términos de supervivencia. Que para empezar me gustaría hablar pues un poco también barriendo para casa de este esquema de quimioterapia de linfoblástica de mayores, que es ya un poco antiguo a estas alturas, pero que es nuestro antiguo esquema PETEMA-OLD del 2007 de linfoblástica Filadelfia positiva, que básicamente incluía un esquema de quimioterapia con muy baja intensidad, con vincristina y dexametasona semanal, conjuntamente con imatinib, y un mantenimiento con metotrexate y mercaptopuril y algunas reinducciones con vincristina y dexametasona, y con posibilidad de cambiar a dasatinib en pacientes que no respondían adecuadamente, que no tenían una remisión completa en la reevaluación después de la inducción. Pues bien, en este esquema, que realmente es de muy baja intensidad y por tanto bastante tolerado, en la publicación de este esquema junto a otros de edad avanzada de PETEMA, pues vemos cómo estos pacientes, que se incluyeron 53 pacientes en este grupo, con unas edades que van hasta los 86 años, con una tasa de remisión completa muy alta, del 90%, y como podéis ver, bueno, pues con muy poca tasa de trasplante alogénico, pues porque lógicamente son pacientes ya de edad más avanzada. Y cuando vemos las curvas de supervivencia, pues la curva azul, que es la curva que incluye a estos pacientes con Filadelfia positivo, pues vemos cómo estos pacientes tienen unos resultados de supervivencia en remisión completa, de hecho, que está mucho mejor que el resto de linfoblásticas Filadelfia negativo. Y esto ya es algo que cambia totalmente de donde veníamos, de esos resultados pues de muy mal pronóstico de esta alteración genética. Así que realmente unos resultados, como digo, muy interesantes con esquemas de quimioterapia de baja intensidad. Hay algún otro esquema similar, también publicado, este es de un grupo europeo, con una quimioterapia más intensiva, que aquí incluye pues, metotrexate, Ara-C y en este caso dasatinib, pero sin embargo, como veis, al final la tasa de mortalidad en inducción es verdad que es similar, pacientes también de edad bastante avanzada, poco trasplante, pero unos datos de supervivencia pues, parecidos realmente a los que veíamos en ese protocolo nuestro. También quería comentaros que hay algún dato, algún estudio que habla del protocolo que se utiliza pues en el MD Anderson, por ejemplo, que es el Ipercivac, combinando con ponatinib. Es verdad que en este ensayo ellos no meten a pacientes de edad avanzada, pero dado que el paciente, al final, o sea, el esquema es un esquema de baja intensidad, podría ser aplicable. Y aquí ellos combinan también con la quimioterapia ponatinib y blinatumomab. Y bueno, pues como vemos realmente los resultados, pues sobre todo aumentan mucho las respuestas moleculares completas. Esto en línea de todo lo que vamos viendo con los nuevos inhibidores de tirosinquinasa. Pero como veis, pues eso, altas tasas de remisión completa en esquemas de relativamente baja intensidad.
No solo tenemos estos esquemas que son bueno, pues un poquito más antiguos, sino que también tenemos datos del ensayo Falcon, que también nos ha comentado Pera, sobre la randomización entre imatinib y ponatinib. Y yo voy a centrarme básicamente en los datos que podemos extraer de este ensayo en esta población de edad más avanzada. Se incluyeron pacientes hasta los 82 años en este ensayo, un poco en línea con lo que decíamos, y hasta un 37% de pacientes tenían más de 60 años, o sea, podemos englobarlos en ese grupo de edad avanzada. Al igual que lo que se vio en los pacientes en el global de pacientes, la tasa de respuestas moleculares, de respuestas completas profundas con negativización de enfermedad residual fue mayor en el grupo de ponatinib y, como veis en esta gráfica, los pacientes de 60 años presentaron además un especial beneficio del ponatinib al alcanzar esas respuestas profundas, probablemente porque al final la posibilidad que tienen de realizar un rescate en caso de fracaso con esquemas más agresivos pues es menor. Entonces, en estos pacientes, alcanzar esas respuestas profundas con la primera línea realmente es muy relevante porque sí que supone un beneficio al no poder ser candidatos muchas veces a otras opciones de tratamiento más agresivas. Cambiamos un poco de planteamiento. Pasamos de esos esquemas que llevan quimioterapia a esquemas que realmente son, estos sí, de muy, muy baja intensidad. Y estos son los esquemas que en inducción, en el tratamiento, en el ciclo de inducción, solamente contemplan la administración de un esteroide y del inhibidor de tirosinquinasa. Estos esquemas, que se empezaron a publicar ya hace bastantes años por el grupo italiano, son grandes expertos de la linfoblástica Filadelfia positiva, pues nos han dado la información de cómo realmente la tasa de remisiones completas, incluso con estos esquemas que llevan, como veis, simplemente el corticoide y el inhibidor de tirosinquinasa, pues las respuestas completas están por encima del 90%. Y las respuestas moleculares, pues si bien son muy bajas con imatinib, se van acrecentando a medida que vamos utilizando ITKs de nueva generación. Aquí podéis ver las gráficas del primer estudio que se publicó con imatinib y esteroides en inducción en pacientes de edad avanzada, pacientes elderly, de, como veis, hasta 83 años, sin muertes en inducción, porque es un protocolo muy bien tolerado, y con unas curvas de supervivencia libre de progresión con este esquema tan de baja intensidad, que realmente no se alejan tanto de las que veíamos en otros esquemas que llevaban quimioterapia. Esto, como digo, es la inducción. Luego, después de la inducción, los tratamientos son variables y varían mucho y se dejan un poco a criterio del centro, pero realmente esos primeros 3 meses de inducción los pacientes reciben únicamente este tratamiento. Lo más reciente que tenemos en este sentido del grupo italiano viene de la aplicación con ponatinib, como es de esperar. El protocolo con esteroide y ponatinib, en este caso 45 miligramos, incluyó pacientes hasta 85 años, por eso lo comento, y bueno, pues altas tasas de remisiones completas y sobre todo con respuestas moleculares completas en un 40% de pacientes, que es algo que va mucho más allá de lo que conseguíamos con imatinib. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que en cuanto a la toxicidad tenemos pues, eventos cardiovasculares. Esto es algo que podemos esperar, digamos, del ponatinib, sobre todo a esta dosis de 45, pues con algunos síndromes coronarios agudos, ANGOR, trombosis, eventos trombóticos arteriales, lo cual nos obliga en estos pacientes de edad más avanzada que puedan tener ciertas comorbilidades, pues a tener una precaución con esto. Además, existe algún reporte de unos poquitos pacientes, pero especialmente pues, de edad avanzada y frágiles. Este es un reporte asiático que, bueno, pues ellos lo que hacen básicamente son muy poquitos pacientes, son 6 pacientes, pero me parece interesante porque, bueno, pues ellos ponen un ponatinib a 15 miligramos para intentar reducir esa toxicidad cardiovascular. Y realmente lo que reportan, como digo, con unos números muy limitados, pues son que las tasas de remisiones completas son similares, incluyendo, por supuesto, pacientes que ya han recibido inhibidores de tirosinquinasa previos, que son refractarios, y con pues un porcentaje de 4 pacientes vivos con una mediana de 3 años de seguimiento, que yo creo que bueno, pues nos habla de que realmente lo que decíamos, que con inhibidores muy potentes, aunque los utilicemos con protocolos de muy baja intensidad, pues podemos conseguir realmente unas respuestas nada despreciables en pacientes que no son candidatos a otras terapias más agresivas. Y en cuanto a reducción
toxicidad, que ya nos ha ido, como veis, yo voy un poco comentando todo lo que nos ha ido adelantando Pera, pero adaptado a los mayores. Pues sería este esquema de blinatumomab y dasatinib, también del grupo italiano. Y lo más relevante, pues bueno, ya sabéis, muy altas tasas de remisión, respuestas que se van profundizando con la administración del anticuerpo monoclonal y, sobre todo, sin un impacto de la edad en la recaída ni en la respuesta. Se reportaron 10 recaídas y de ellas 3 son en pacientes mayores de 60 años, que va en línea con la edad de los pacientes incluidos, que iban hasta 82 años, con lo cual no se observa una diferencia en cuanto a las respuestas ni en cuanto a los resultados en pacientes de edad más avanzada. Tenemos también el protocolo de blinatumomab con ponatinib, en este caso, pacientes tanto de nuevo diagnóstico como refractarios en recaída, del MD Anderson, y con un tercio más o menos, 31% de pacientes por encima de 60 años. De nuevo también vemos cómo se va profundizando la respuesta molecular a medida que se va administrando ciclos de tratamiento, un poco como veíamos en el protocolo previo. Y cuando nosotros vemos el resultado de los pacientes, la comparación de pacientes jóvenes y pacientes mayores, que se hace un subanálisis en este estudio, en la de Lancet de hace un par de años, vemos como no hay diferencias en la tasa de remisiones completas conseguidas, tampoco en las respuestas moleculares, que son muy altas tanto en pacientes jóvenes como mayores, y tampoco en la supervivencia, que está por encima del 90% en esta primera publicación. Lo que sí que se ve y se reporta en este estudio es que la discontinuación del tratamiento por efectos adversos fue más alta en pacientes mayores de 60 años, en los que 18% de pacientes tuvieron que discontinuar el tratamiento por efectos adversos y, sin embargo, ningún paciente por debajo de 60 años tuvo que suspenderlo, con lo cual la tolerancia pueda ser pues un poquito menor que en pacientes jóvenes, lo cual es esperable. En cuanto al riesgo de recaída de estos protocolos, no asocian la edad como un factor de riesgo. Factores genéticos, hiperleucocitosis, la emergencia de mutación T315I en pacientes que reciben DASA, pero ninguno de ellos asocia un mayor riesgo de recaída en pacientes de edad avanzada. Con lo cual, tenemos que incidir en que estos protocolos son perfectamente aplicables en pacientes mayores y, además, probablemente son los que más se van a beneficiar. Sí que es relevante hablar de la importancia que tienen las recaídas en sistema nervioso central. Esto no solo atañe a pacientes mayores, también a pacientes jóvenes, pero es cierto que con estos pacientes mayores que tienen menos opciones de rescate con esquemas agresivos en el momento de la recaída, pues creo que es importante que tengamos siempre presente la importancia que tiene en la administración de tratamiento intratecal, porque bueno, pues las recaídas en sistema nervioso central siguen siendo un problema y se están volviendo un problema bastante evidente cuando administramos tratamiento de menor intensidad, con lo cual es importante que recordemos esto. Hay un estudio retrospectivo que compara además estos esquemas de blina-pona. Es un estudio retrospectivo, lógicamente con pacientes de una serie histórica, pero sí que lo quería comentar porque me llama la atención el hecho de que precisamente esos pacientes de edad más avanzada son los que más se benefician de estos esquemas porque bueno, pues son, como digo, los que al final tienen esa menor toxicidad. Entonces, podéis ver cómo los pacientes que recibieron blina con ITK, lógicamente, son más mayores, tienen una mediana de edad sensiblemente superior y, sin embargo, las respuestas pues, son similares a las que observamos con quimioterapia, con lo cual podemos aportar a estos pacientes realmente muy buenos resultados con estos esquemas de menor intensidad. Combinaciones de anticuerpos monoclonales ITKs, digamos, hablando de estos pacientes más mayores. Pues, bueno, tenemos combinaciones de inotuzumab con dasatinib. Este es un estudio que se presentó en el Congreso Americano del año pasado y en este estudio, básicamente, que lleva, bueno, pues 18 pacientes, pero pacientes también hasta 80, hasta 79 años y pacientes que alcanzan también unas altas tasas de remisión completa y de respuestas moleculares con esta combinación de ITK e inotuzumab en nuevo diagnóstico, en pacientes de nuevo diagnóstico.
Ninguno se consolida con alotrasplante. Hay 2 casos de enfermedad veno-oclusiva en la dosis más elevada de INO, porque ellos hacen un esquema, o sea, como un subgrupo de pacientes que reciben 1,5 por metro cuadrado y otro que reciben 1,8, y en este grupo de 1,8 ven 2 casos de veno-oclusiva, todas ellas resueltas, y sí que ven 3 muertes en respuesta molecular completa por infecciones y hemorragias, probablemente en relación con las citopenias que podemos ver por el inotuzumab y que en estos pacientes mayores son especialmente importantes. El estudio de inotuzumab bosutinib, que ha comentado el doctor Barba, y que, bueno, pues como él dice, simplemente hablar de esa combinación. Es verdad que estos eran pacientes que venían ya muy politratados, pero bueno, pues los resultados son bastante limitados. También tenemos casos publicados de inotuzumab y ponatinib, o sea que es una combinación también factible, incluso hay alguno de inotuzumab con asciminib y bueno, pues realmente yo creo que ahora mismo sabemos que la combinación de anticuerpos monoclonales con ITK es factible y además eficaz y segura. En cuanto al inotuzumab en monoterapia y con los datos, esos datos que teníamos de los ensayos pivotales, tanto de los fase 1-2 como del fase 3, pues bueno, comentar o incidir otra vez de nuevo en que se incluyeron pacientes Filadelfia positivos, que la expresión de CD22 es similar, de hecho, en ambos subgrupos, y que si nos centramos ya en los pacientes de edad más avanzada, en este caso hay un subanálisis de pacientes por encima de 55 años, que constituían el 23% de los pacientes, pues vemos fundamentalmente que estos pacientes tienen un mayor riesgo de citopenias asociadas al inotuzumab y de neutropenia febril respecto a los pacientes más jóvenes. Con lo cual, esto enlazando con lo que hablábamos de las muertes en remisión completa por eventuales efectos adversos, pues tenemos que ser especialmente cuidadosos con las citopenias y la profilaxis de infecciones si utilizamos el inotuzumab, particularmente en estos pacientes de edad más avanzada. En cuanto a las respuestas, como podéis ver, también en un subanálisis, en este caso solo del fase 3, del Innovate, de las respuestas en pacientes mayores de 55 años, veis cómo en estos pacientes pues, tienen unas respuestas similares, con unos datos que favorecen a inotuzumab y que de hecho favorecen a inotuzumab, o sea, la diferencia se ve incluso más que en pacientes más jóvenes, pues probablemente por esas pocas posibilidades que tenemos luego de alargar la supervivencia con rescates agresivos. Entonces, realmente los pacientes mayores yo creo que son uno de los grupos que más se benefician de la aprobación de anticuerpos monoclonales en la linfoblástica. Y eso, como veis, pues a pesar de que la Filadelfia tiene mucho rescate y por eso la supervivencia no impacta tanto, pero en mayores, desde luego, sí que lo vemos. Blinatumomab también ha demostrado su eficacia. De hecho, hay un ensayo, el Alcántara, que se publicó ya hace unos 8 años, 7-8 años, que testaba blinatumomab en pacientes refractarios en recaída con linfoblástica Filadelfia, pacientes hasta 78 años y también con respuestas similares, sobre todo respuestas mucho más profundas en pacientes que negativizan la enfermedad residual. No impacto de la edad, como veis en los resultados con blinatumomab, como veis en el gráfico de arriba, veis cómo realmente los resultados son similares y básicamente, bueno, pues resultados similares en mutaciones de alto riesgo, también independiente de los ITCAs previos y lo que sí sabemos, mejores resultados con menor carga tumoral. ¿Datos de algunos nuevos ITCAs? Pues bueno, también se ha testado asciminib en pacientes mayores. Este ensayo fase 1 de asciminib incluye un 50% de pacientes por encima de 65 años, una mediana de 64 años y bueno, pues unas tasas de respuestas moleculares bastante buenas, aceptables. Sabéis que este es un inhibidor que no actúa sobre el sitio de unión directamente de la tirosínquinasa y del dasatinib, por eso la posibilidad de conjugarlos. Y bueno, pues también, como digo, testado en pacientes de edad avanzada. Lo mismo con el olverembatinib, tenemos algunos datos poquitos todavía, pero también incluyen pacientes de hasta 65 años, incluidos pacientes resistentes a ponatinib con buenas respuestas. Y ya simplemente para terminar con esto, algunas palabras sobre la utilización del alotrasplante y el CAR en pacientes de edad avanzada. Ahora mismo, como hemos comentado, con terapias más modernas y respuestas profundas podemos poner en duda el papel del trasplante alogénico como primera consolidación.
Pero obviamente sigue siendo un tratamiento curativo que cuando estamos usando esquemas de quimioterapia con imatinib, pues tenemos que seguir valorando como consolidación porque realmente es, bueno, pues no está claro que en ese caso podamos evitar el trasplante. ¿Qué pasa con los pacientes de edad avanzada? Pues que son igual de candidatos realmente. Tenemos que utilizar acondicionamientos de intensidad reducida, sobre todo en pacientes por encima de 60 años. En algunos pacientes más jóvenes podemos valorar e intensificar un poco el acondicionamiento, pero es preferible no hacer un acondicionamiento de alta intensidad, sino realmente conseguir una respuesta óptima antes del trasplante. Y esto es muy importante, sobre todo en estos pacientes que no vamos a poder llevar acondicionamientos mieloablativos intensivos, con lo cual, si nosotros tenemos estrategias para optimizar la respuesta, pues lo ideal es eso. Y además, por supuesto, con la posibilidad de utilizar un mantenimiento con inhibidores de la tirosinquinasa post-trasplante. Lo mismo ocurre con el CAR, similares resultados en pacientes independientemente del estatus de Filadelfia y de la edad, o sea, al final son candidatos igualmente y con unas respuestas similares. Y simplemente pues incidir en lo que ya hemos comentado de la indicación clínica en estos pacientes Filadelfia positiva, que es igual que en los Filadelfia negativa, y con la disponibilidad en nuestro país ahora mismo de utilizar el ARI 001 y bueno, pues poder ofrecer también a estos pacientes estas alternativas curativas. Y con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, quedo atenta para después el debate y las preguntas que podamos debatir. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Excelente revisión. Me gusta que hayas acabado con el trasplante porque esto nos lleva a la siguiente charla de la siguiente ponente. O sea que bien, nos va a entrar María Calvacho, que ya es hematóloga del Hospital 13 de Octubre en Madrid, y nos va a hablar precisamente del papel del trasplante y el tratamiento de mantenimiento. Antes de que empieces, María, sí que os quiero recordar que hay aquí debajo de la imagen la parte de preguntas, por si queréis ir haciéndolas, quedarán colgadas y luego las responderemos aquí en directo entre todos. Adelante, María. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Ana, a los patrocinadores, pues que me hayáis invitado hoy a participar en esta estupenda reunión. Me toca hablaros del papel del trasplante y del mantenimiento de la leucemia linfoblástica Filadelfia positivo. Y no sé yo si saldremos con más incertidumbres que certezas después de esta charla, pero bueno. Vamos a ver. Esta es la agenda que vamos a seguir hoy. Hablaremos un poquito de la introducción, a quién deberíamos realizar un trasplante alogénico en primera remisión completa en la actualidad, algunas recomendaciones terapéuticas que se están describiendo por el mundo y luego hablaremos unas pinceladas del papel del mantenimiento. Lo han comentado Mónica y Pera previamente, la leucemia linfoblástica es el 25% de las linfoblásticas del adulto cuando lleva la translocación 922, es muy infrecuente en los niños y esta Filadelfia positiva es el 50% de los pacientes con linfoblástica por encima de los 50 o 60 años. El pronóstico ha mejorado increíblemente con la introducción de los ITKs. Hace 25 años no teníamos esta opción, nuestros pacientes fallecían de forma dramática en muy poquito tiempo y ahora, sin embargo, pues ya lo decía Pera antes, tenemos el mejor pronóstico de nuestros pacientes, lo encontramos justo en este subgrupo donde hay, según qué estrategias, pues supervivencias a largo plazo que pueden alcanzar el 75, el 80%. Para tener estos excelentes resultados, sabemos que los inhibidores de tirosinquinasa son fundamentales y específicamente si son potentes, los ponemos desde muy prontito y de forma constante, pues vamos a obtener probablemente los mejores resultados. Y de forma clásica, probablemente porque no teníamos otras opciones, el trasplante alogénico pues ha sido el estándar de tratamiento en primera línea como tratamiento de consolidación para los pacientes candidatos. Sin embargo, pues como habéis visto por las charlas previas y por lo que nos bombardea todos los días, el horizonte terapéutico en esta patología pues está cambiando y está cambiando prácticamente por semestres. Tenemos ahora nuevas estrategias
que nos logran resultados mucho mejores que los que obtenemos con los tratamientos clásicos, incluso en ausencia de consolidación con trasplante, como puede ser con estos estudios que ya han comentado mis compañeros, de combinaciones de inhibidores de tirosinquinasa con anticuerpos monoclonales bispecíficos, o incluso con combinaciones de varios inhibidores de tirosinquinasa, donde veis que las tasas de derivación a trasplante son bajísimas, del 3% en el caso del ponablina y menos de la mitad en el caso de lasciminib y dasatinib. Sin embargo, el trasplante a día de hoy continúa siendo una parte importante de la estrategia terapéutica para los pacientes de primera línea y de segundas líneas, y recientemente se han publicado las nuevas indicaciones o recomendaciones de indicaciones de la EBMT del año 2025 y vemos que ahí sigue el trasplante alogénico como estándar de tratamiento para aquellos pacientes con Filadelfia positiva en primera remisión, independientemente del estado de la enfermedad residual medible. Y esto pues sabemos todos ya, y con las charlas que hemos escuchado previamente, esto se merece un matiz, ¿vale? Y es lo que vamos a ver a continuación. A ver, ¿y qué matices tenemos que aplicar a estas indicaciones generales del papel del trasplante de la primera línea? Pues sobre todo las características del paciente, eso lo damos por sentado porque es algo que tenemos que valorar en cualquier patología, no solo en la linfoblástica, pero es un factor muy importante porque aquí, como decía Mónica, aquí hablamos de gente muy mayor, ¿vale? Entonces es un factor a considerar importante, pero las otras cosas que nos van a dar mucho peso a la necesidad de trasplantar va a ser primero el tratamiento de primera línea que estemos utilizando, eso es crucial, seguido de la biología de la enfermedad y de la cinética y profundidad de la respuesta que consigamos con el tratamiento que hayamos elegido para nuestro paciente. Y vamos a revisar un poquillo estas cosas. ¿Por qué es importante el tratamiento de primera línea? Pues porque cada uno tiene unos límites y consigue unos beneficios que ya están bastante establecidos. Sabemos por los primeros estudios, que esto ya tiene más de 10 años, los estudios del UKALL y posteriores estudios de la EBMT, sabemos que trasplantar a los pacientes es beneficioso y es beneficioso también en los pacientes que han recibido tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa. De hecho, estos pacientes van a tener un mejor pronóstico, una mayor supervivencia y una mayor supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, los datos que vamos a obtener cuando utilicemos inhibidores de tirosinquinasa de primera y segunda generación con esquemas de poliquimioterapia, pues van a estar en torno a supervivencias del 50% a 5 años, que no está mal, cuando antes teníamos un 30% a 3 años, pero sigue siendo un resultado que es mejorable. Entonces, con estos datos, utilizando estos esquemas de quimioterapia, poliquimioterapia con inhibidores de primera y segunda generación, hay bastante acuerdo en que estos pacientes se benefician, sin duda alguna, de ir a trasplante alogénico en primera remisión completa. Y hace nada la EBMT nos ha dicho que trasplantamos mejor, ha hecho un resumen de estos últimos 20 años desde que tenemos inhibidores de tirosinquinasa, que nos ha hecho un resumen de cómo ha ido el pronóstico de nuestros pacientes, y vemos cada 5 años una mejora en la supervivencia y en la supervivencia libre de progresión. Pese a lo cual, los pacientes de... A ver... Ahí... los pacientes, pese a que hemos doblado la supervivencia libre de progresión desde los años 2000 y doblado la supervivencia global desde los años 2000, todavía tenemos dos cosas muy importantes: una tasa de recaída alta y una toxicidad, una mortalidad relacionada con la toxicidad del tratamiento también muy alta. Y
¿Por qué estamos trasplantando mejor? ¿Por qué nos salen mejor los resultados en este estudio de la BMT? Pues por varias cosas. Primero, por la introducción de los inhibidores de tirosinquinasa, que secundariamente nos han profundizado más la respuesta pretrasplante, que sabemos que para cualquier patología es un factor fundamental de éxito del procedimiento. Y luego también hemos mejorado las estrategias de trasplante. Tenemos la maravillosa ciclofosfamida post-trasplante y otras muchas estrategias que antes no teníamos disponible. Entonces, si vemos los datos de los pacientes que trasplantamos en Europa, podemos ver que son pacientes en su mayoría muy jóvenes, con unas medianas de edad en torno a 40 años, y vemos que lo que hemos utilizado en estos 25 años, pues primero porque no teníamos otra cosa, pero posteriormente también vamos a ver que lo que vamos a usar fundamentalmente son inhibidores de tirosinquinasa de primera y de segunda generación. En los años 2000-2010 era prácticamente mayoritario el imatinib y después, a continuación, pues tanto dasatinib o incluso nilotinib se han incorporado a los tratamientos pretrasplante. Sin embargo, muy pocos pacientes que han recibido ponatinib en previo al trasplante están descritos en esta serie como que han sido posteriormente trasplantados. Y esto nos está diciendo que algo está pasando ahí. Y es que, lo que decía, la importancia del tratamiento de primera línea es crucial, y cuando usamos ya no inhibidores de primera y segunda, sino de tercera, los resultados que tenemos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global son muy altos, y en estudios como este del Anderson, que ya nos mostró Pera previamente, y que es de 2015 ya, vemos cómo estos pocos pacientes que fueron a trasplante en este esquema, que fueron solo 9, de los cuales, por cierto, todos llevaron después mantenimiento, no hubo un beneficio del trasplante en estos pacientes, y eso nos lleva a pensar que cuando usamos los inhibidores de tercera generación asociados a poliquimioterapia, pues quizás el trasplante se debe restringir a unos casos específicos, no hacerlo de forma universal. Otro de los factores muy importantes es la obtención de la respuesta completa molecular y el momento en que obtenemos esta respuesta. En este sentido, cuando utilizamos esquemas de poliquimioterapia con inhibidores de tirosinquinasa, se ha establecido en diversos trabajos que cuando la enfermedad residual persiste positiva a los 3 meses de tratamiento, eso se asocia a un mal pronóstico. Aquí en las gráficas del medio de la izquierda, más a la izquierda, veis el pronóstico global en función del inhibidor de tirosinquinasa que usáramos, siendo el rojo el imatinib, el ponatinib, el verde el imatinib y el morado el dasatinib. Y a la derecha vemos qué pasa en esos pacientes que, independientemente del inhibidor que hayan usado, han conseguido la negativización de la enfermedad mínima residual a los 3 meses, y vemos que en estos pacientes, ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión, el trasplante les aporta ningún beneficio. El problema de esto es saber las probabilidades que tienes de obtener esa enfermedad mínima residual a los 3 meses, dependiendo del inhibidor que utilices, que sabemos que está en torno a 1/3 en los esquemas con imatinib, al 50% del DASA y de 3/3 con ponatinib. Por lo tanto, si conseguimos una respuesta molecular a los 3 meses, probablemente el trasplante no te aporte ningún beneficio adicional. Esto si hablamos de quimio e inhibidores de tirosinquinasa, pero si hablamos de inhibidores de tirosinquinasa con blinatumomab o anticuerpos monoclonales, también vemos que la cinética en según qué combinaciones también importa. Y en este estudio, que fue los italianos que fueron los pioneros en introducir este tipo de combinaciones, el famoso de ALBA, pues vimos cómo esta combinación también nos decía que la cinética era importante, de tal manera que los pacientes que conseguían regulares al final de la inducción, una inducción que se basaba en dar dasatinib y corticoide, esos pacientes que tenían esa respuesta tan precoz tenían una probabilidad de estar libres de enfermedad a corto plazo a largo plazo del 100%. Tremendo. En este estudio lo que observaron es que el tener algunas características biológicas que luego comentaremos, como el Icaros Plus, proporcionaba un peor pronóstico para los pacientes, y lo proponen como una posibilidad de abrir el trasplante a estos pacientes, porque aunque
El trasplante se consideraba en este ensayo, fue a opinión o a indicación del facultativo, no era un plan establecido por parte del ensayo, y lo que nos recomiendan ellos es en pacientes con este tipo de inhibidor, de mutación, trasplantar. Una cosa muy importante que se ve en este estudio es que el 40% de los pacientes van a trasplante y solo un paciente sufre mortalidad tóxica y un paciente recae, que son datos que nos llaman la atención y que nos hacen pensar si quizás estos esquemas libres de quimioterapia nos hacen que luego, cuando tengamos que trasplantar a nuestros pacientes, la toxicidad vaya a ser menor. ¿Qué está pasando? Que con estos resultados, con los ITKs de tercera y con las combinaciones con anticuerpos monoclonales, pues está haciendo que los estudios que vamos recibiendo, la tasa de trasplante sea cada vez inferior, sin que eso suponga un deterioro en los resultados a nivel de supervivencia libre de enfermedad, que como veis se mantienen por encima del 70%, algunos con un seguimiento todavía muy cortito, pero otros ya con seguimientos de 3 y 4 años. La biología de la enfermedad es otro de los puntos claves a considerar. Sabéis que incluso los pacientes tratados con inhibidores de tirosinquinasa, el tener la delección del ícaros es peyorativo para los pacientes. También sabemos que en los pacientes que tienen respuestas moleculares conseguidas y van a trasplante, algunos factores como el haber tenido cifras de leucocitos por encima de 15.000, pues pueden tener un impacto en el resultado del trasplante. Pero os muestro un estudio muy bonito que muestra cómo se estratifica a los pacientes en función de estas biologías de pronóstico adverso, como es el caso del Icaros Plus, combinado con la presencia o no de enfermedad mínima residual. A los 3 meses. En este grupo, que estaban tratados con poliquimioterapia, con inhibidores de primera o segunda generación, imatinib y un inhibidor de segunda que se llama flumatinib, clasificaron a los pacientes en función de si tenían o no el fenotipo de Icaros Plus y la enfermedad mínima residual a los 3 meses. Y como veis, salen 3 grupos muy característicos. El azul sería el que no tiene ícaros y tiene la enfermedad negativa. El verde es el que no tiene ícaros pero tiene la enfermedad residual positiva a los 3 meses. Y el rojo es el que tiene ícaros, tenga o no la residual. Esos son los 3 grupos. Y como veis en las 3 gráficas de arriba, vemos supervivencia libre de evento e incidencia de recaída. Y en las 3 gráficas de abajo lo que vemos es el impacto en estos 3 subgrupos. Y como veis en la gráfica E no hay impacto en los pacientes que no tienen ícaros y que consiguen residual negativa, el trasplante no les aporta. En los que tienen enfermedad residual positiva, pero no tienen Icaros Plus, el trasplante les beneficia en supervivencia, pero el mayor impacto sucede en los pacientes con el Icaros Plus, donde veis cómo el trasplantarse o no tiene un impacto pronóstico muy marcado, ¿no? Entonces, quizás en este estudio, pese a que es muy pequeñito y tiene muchas cosas para poder comentar, nos muestra que identificar este fenotipo y el combinarlo con la presencia o no de la enfermedad mínima residual nos puede guiar a la necesidad de un trasplante en nuestro paciente. Y por el contrario nos dice que los pacientes que no tienen este tipo de características de alto riesgo, pues probablemente se puede omitir el trasplante. Y como os digo, todo esto cambia y cambia por momentos, y hemos dicho lo importante del Icaros Plus y la enfermedad mínima residual, pues esto aplica probablemente a determinadas combinaciones terapéuticas, porque lo que nos acaban de decir los compañeros del MD Anderson es que si tú utilizas ponatinib y blinatumomab de primeras, pues resulta que no, que ni el Icaros Plus les resulta significativo o con impacto en la supervivencia, ni la dinámica de la enfermedad mínima residual. Con lo cual, parece que vamos a tener que utilizar factores pronósticos ad hoc para cada situación y para escenario, por lo que se ve. De tal manera que ahora, viendo los nuevos factores que van saliendo y las nuevas estrategias terapéuticas de las que disponemos, pues hay autores que han propuesto algunos factores de riesgo
unos considerados favorables y otros desfavorables y que nos podrían permitir decidir si nuestro paciente va a trasplante o no. Por ejemplo, consideran desfavorable pues si tú tratas a tu paciente con imatinib o dasatinib y eso te haría más proactivo hacia el trasplante, no tener la respuesta completa a los 3 meses a nivel molecular, tener la enfermedad medible por NGS, tener mutaciones específicas o perfiles de mutaciones como el Icarus Plus, las leucocitosis, la afectación del sistema nervioso central o el administrar pocas dosis de tratamiento intratecal. Por el contrario, pues tendríamos factores de riesgo favorable como el uso de ponatinib como primera línea, buena respuesta y precoz a nivel molecular, no tener afectación del sistema nervioso, conseguir respuestas profundas por NGS, etcétera. Y, de hecho, pues recientemente se están lanzando un montón de guías terapéuticas o recomendaciones de expertos. A la izquierda tenéis unas propuestas por los italianos más cercanas a nuestro entorno, donde nos dicen, pues, reserva el trasplante a esos pacientes que no hacen respuesta molecular, que tienen alteraciones genéticas adicionales, en función del ITK que hayas recibido de primera línea, y no se lo hagas a esta gente que no tiene factores de pronóstico malo de forma adicional y que consiguen buenas respuestas. Y luego tenemos el entorno americano, que es bastante inalcanzable, digamos, para nosotros a día de hoy, que sería pues, en estos pacientes que se tratan con inmunoterapia e ITKs de segunda y de tercera y que se guían por NGS, pues la realidad es que el trasplante aparece casi en la 4ª línea de las opciones terapéuticas. El MD Anderson también reserva el trasplante halogénico para esos pacientes con NGS persistentemente positiva o factores de mal pronóstico molecular como la presencia del Icarus Plus. Y en cuanto al mantenimiento, poquita cosa os voy a contar. Es una estrategia cada vez más reconocida por su capacidad de reducir el riesgo de recaída. Sobre todo está indicada en esos pacientes que tienen enfermedad mínima residual detectable post-trasplante, pero nos falta mucho por tener esto estandarizado y homogéneo en general, en nuestro propio entorno probablemente. Pero sí que es bueno saber que tenemos estudios en marcha para definir cómo seleccionar tanto el fármaco que queramos usar como la duración del mantenimiento y a quién se lo tenemos que administrar. En el año 2016 hubo un consenso promovido por la MMT en el que se hizo una especie de mandamientos, de 9 mandamientos sobre el papel del mantenimiento y básicamente estratificaba a los pacientes en función de si tenían enfermedad residual antes del trasplante o no y hacían varias recomendaciones entre las cuales pues, prácticamente todo está vigente. Cuando tenemos que empezar a monitorizar la molecular post-trasplante de forma inmediata, en la 3ª, 4ª semana detrás del trasplante y empezar los tratamientos muy pronto en caso de que tengamos un resultado positivo. Luego, cosas que también son interesantes y que plantean pues son las dosis, las duraciones del tratamiento. Consideran que los pacientes de forma en general deben tener al menos 12 meses de tratamiento y en los que se trasplantan en primera remisión y aquellos que tienen segundas remisiones o sucesivas, en esos pacientes pues incluso plantean tratamientos indefinidos. Plantean que si tienes afectación del sistema nervioso central, a día de hoy el ITK que atraviesa la barrera es el dasatinib y es el que debería utilizarse, etcétera. Pero, sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, pues seguimos teniendo muchos retos. No sabemos qué tipo de inhibidor usar, qué dosis, cuánto tiempo y si tenemos que usar una estrategia preventiva o profiláctica. Al respecto del tipo de inhibidor y de la dosis de inhibidor hay muchísima incertidumbre, entonces probablemente lo que tendremos que usar es aquel que se adapte a nuestro perfil de toxicidad de nuestro paciente, a la tolerancia que haya tenido previamente al trasplante si es que lo recibió y a las toxicidades que haya podido desarrollar como consecuencia de los tratamientos y del propio trasplante. Muy importante considerar la presencia de mutaciones, sobre todo si es un paciente que desarrolla la enfermedad positiva después del trasplante y, como os digo,
en caso de que el paciente tenga afectación del sistema nervioso central, la primera opción a utilizar sería el dasatinib. Las duraciones, desde luego, no debe ser inferior a 6 meses y más o menos lo que tenemos publicado es que el mayor beneficio se obtiene cuando los mantenimientos son largos, entre 1 año de mínimo e incluso más 2 años, como veremos a continuación. Y en cuanto a si debemos utilizar una estrategia preventiva o profiláctica, pues recientemente se están produciendo cambios a este respecto. Parece que habitualmente utilizamos estrategias más preemptive, esperamos a que la enfermedad se positivice para tratarla, y tenemos ya algunos trabajos de pequeñita envergadura, pero que tienen unos resultados bastante llamativos a este respecto. Y este es uno de ellos, donde se observa que los pacientes que reciben el ITK de forma profiláctica tienen una mayor supervivencia que los pacientes que lo reciben de forma preemptive. En este caso, utilizando inhibidores de primera y de segunda generación. Atendiendo a si los pacientes tenían enfermedad mínima residual pretrasplante o no la tuvieran, también se observa un beneficio para los pacientes cuando utilizamos las pautas de tratamiento profiláctico y no esperamos a que esto empeore o se vuelva a detectar. Y lo mismo pasa en este otro trabajo japonés que se ha publicado hace poquito, donde también nos dicen que la estrategia profiláctica beneficia a los pacientes en términos de supervivencia y en incidencia de recaída. Y en este trabajo, además, hacen estudios por duración de tratamiento y observan que esos pacientes que tienen tratamientos de al menos 2 años tienen significativamente una inferior tasa de recaídas. Entonces, para concluir, creo que lo que podemos decir al respecto del trasplante es que gracias a que tenemos nuevas terapias para la linfoblástica Filadelfia positiva, primero hoy la podemos tratar de forma muy satisfactoria, y el haber refinado el tratamiento de la primera línea nos ha conseguido que el trasplante ya no sea un tratamiento requerido en primera línea de forma universal, aunque sigue siendo una estrategia indicada para algunos pacientes de alto riesgo. ¿A quiénes tendremos que hacerlo? Pues probablemente tendremos que considerar, como hemos dicho, las anomalías cromosómicas y moleculares asociadas, el ITK utilizado en la inducción, el tiempo hasta la obtención de respuesta, que será importante en función de ese tratamiento de primera línea que hayamos podido aplicar a nuestro paciente, y luego, por supuesto, el resto de variables habituales en la toma de decisiones pretrasplante, como el HCTCI, el donante disponible, etcétera. En cuanto al mantenimiento, pues nos queda mucho por homogeneizar, pero parece que debe considerarse dentro de las estrategias post-trasplantes. Si estos pacientes a los que vamos a trasplantar ya van a ser los peores de cada casa, pues probablemente merezca la pena poner estas estrategias después. Y una cosa que desde luego estamos viendo es que con los conocimientos actuales, pues cada vez más podemos individualizar los tratamientos y adaptarlos a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar y nos vemos ahora en las preguntas. Muchas gracias, María. Pues vamos a hacer ahora el turno de preguntas. Esto podéis ir haciéndolas debajo del chat. Hay una casilla que podéis hacer ahí las preguntas a nuestros ponentes, que estarán encantadísimos de responder. Mientras tanto, si queréis, podemos empezar un poco a la espera de que haya alguien que se anime. Yo quería preguntaros, porque es verdad, ¿no? Hemos visto cómo ha mejorado todo el paradigma en estos pacientes y ¿no? Parece ahora ya que las estrategias de primera línea van a ser con lo mejor, ¿no? El ponatinib, blinatumomab, y entonces el poco paciente que te recaiga, porque es verdad que vemos que recaídas hay pocas. ¿Qué veis? O sea, ¿cuál es el futuro para ellos? ¿Qué es lo que veis en estos pacientes, ¿no? ¿Dónde está asciminib igual? O cómo, un poco para todos, ¿qué es lo que tenéis pensado o tendríais pensado para un paciente que recae tras estas estrategias? Igual, bueno, empiezo yo, como queráis. Sí, dale. Sí, bueno, realmente seguirá habiendo pacientes refractarios. La verdad es que el espectro de inhibidores sigue creciendo, o sea que seguimos teniendo asciminib, pues es una opción en pacientes tanto que desarrollen resistencias a ponatinib, que también las hay,
como los que tengan problemas de toxicidad, ¿no? Es verdad que los datos de ponatinib son muy sólidos, hay un ensayo fase 3, con lo cual desbancarlo, al menos en a corto plazo, va a ser difícil, pero asciminib o vermelatinib incluso van a ser opciones para estos pacientes, pero es verdad que el niche de pacientes es relativamente pequeño ahora. Sí, además, yo sí que creo que es posible que nos encontremos también recaídas particularmente agresivas con estas nuevas estrategias y que también nos supongan un reto a la hora de rescatar a los pacientes y demás. Y en ese sentido yo creo, y lo ha dicho María, que no, lógicamente no vamos a desechar el trasplante, o por lo menos, desde luego, no en un porcentaje de pacientes hasta ahora. Y creo que pues vamos a seguir teniendo ese trasplante, sobre todo para esos pacientes, como ha dicho María, los peores, o sea, los más refractarios, los peores respondedores, citogenéticas de alto riesgo, y creo que ahí sí que todavía tenemos un papel. Muy bien, no sé si María quieres añadir algo. Yo creo que el escenario está tan en ebullición que si tenemos los pacientes en recaída, aparte de las opciones que podamos intentar buscar para beneficiar a nuestros pacientes, desde luego lo que tenemos que intentar es meter en ensayos a los pacientes. Eso es lo que tendríamos que fomentar todos y en caso de conseguir respuestas, pues continuar con el trasplante, que sigue siendo una terapia para este perfil del paciente recaído, etcétera. Muy bien. Hay una pregunta así con un ejemplo de un caso, a ver qué opináis vosotros. Nos comentan desde Tarragona un paciente de 67 años con una FI positiva de alto riesgo porque tiene un Icaros Plus, sin infiltración del sistema nervioso y que hizo una remisión completa con residual negativa con PONA, con quimio, imagino, PONA quimio, porque intoleraba a los otros ITKs. Pero ha tenido una complicación con un hematoma subdural bilateral recidivante que ha necesitado de embolización de arteria cerebral media y que no quiere más intratecales, solo se han hecho 3, y que inicialmente ellos lo consideraban para tratamiento intensivo, pero ya no, y que si en este caso usaríais blinapona o qué opciones haríais por un caso como este. Sí, bueno, la verdad es que parece un paciente que claramente por su situación de alto riesgo genético es era por lo menos claramente candidato a tratamiento intensivo. Pero cuando realmente si tú no puedes hacer un tratamiento intensivo, pues como un trasplante, por ejemplo, pues hombre, no sé si tampoco se consideraría eventualmente candidato a terapia CAR, que realmente al final es, intensivo, pero de mi experiencia creo que no tanto. Y por lo menos viendo los dos procedimientos, desde luego creo que mejor tolerable. Es un paciente bastante joven, entonces si tiene una respuesta muy profunda, pues y con opciones de rescate como existen ahora, pues quizás un paciente que eventualmente en una recaída podría beneficiarse de terapia CAR. No sé qué opináis. Totalmente, porque claro, la filtración de SNC sabemos que el uso de estos nuevos tratamientos, pues la eficacia es moderada, intratecales no es una opción y si es posible, sin hablar de temas de indicación, financiación y tal, hablando científicamente, yo creo que es un muy buen tratamiento que puede limpiar el SNC y, como dices, con una toxicidad intermedia, podríamos decir. Muy bien. Yo tengo una pregunta así para María, antes de seguir, que hay una más para vosotros, María y el resto también. Es verdad que el tema, en el momento que vas al trasplante, se habla siempre del tiempo como de impregnación, ¿no?, del ITK. Tú sabes que hasta los 3, es decir, trasplantar a partir de los 3, ¿no?, ya tienes una idea de si trasplantar o no, pero cuál es, o si tenéis idea de cuál es el tiempo mínimo de impregnación de ITK antes de ir a un trasplante. Si es necesario hacer muchos ciclos, no muchos, un poco si sabéis algo de esto o hay algún dato.
Pues la verdad es que todos los esquemas, incluso nuestros propios protocolos en PTEMA, siempre consideran, aunque tú vayas a lanzar a tu paciente a una estrategia de trasplante, en hacer varios datos de varios ciclos de consolidación asociando el inhibidor de tirosinquinasa. Pues no te podría decir los datos, una cifra para cada uno de los inhibidores, pero no creo que la tengamos. No. Desde luego, si tú tienes claro que tu paciente va a ir a trasplante, en función del inhibidor que tengas y la potencia que tengas, creo que en el tiempo que tardes en organizarle el trasplante será suficiente para poderlo trasplantar. Quiero decir, si tienes un paciente que está con imatinib, probablemente lo ideal será trasplantarlo en el momento en el que sepas que tienes la mejor respuesta posible alcanzada y no continuar con tanta quimioterapia, etcétera, y sin embargo sí utilizar el inhibidor para después del trasplante. No sé qué sucederá con los pacientes, el tiempo necesario para los pacientes con ponatinib. Desde luego, antes de los 3 meses ya no vas a trasplantar a ninguno, pero vas a esperar a obtener esa respuesta. A partir de los 3 meses, probablemente en el momento en el que tengas esa respuesta que creas que es la óptima, lo ideal es trasplantarlo, no demorarlo más. Muy bien. Voy a hacer, porque hay una pregunta en el chat y me sabría mal que se quedara a medias, nos viene desde Goldacao y nos preguntan, os felicitan por la reunión y nos dicen que va dirigida a los pacientes del protocolo OLT, el PH, o sea, el PH para paciente de edad avanzada. Nos preguntan el inhibidor tirosinquinasa, ¿hasta cuándo lo mantenéis en la práctica clínica y cada cuánto hacéis seguimiento de BCR-ABL en sangre periférica una vez finalizan la quimio? No sé si sí, yo creo... Sí, voy a hablar un poco de memoria, porque es verdad que hace tiempo que no manejamos este protocolo, pero quiero recordar que, corrígeme si me equivoco, Ana, que seguro que también te lo sabes, creo que en el protocolo se contemplaba el mantenimiento del inhibidor de tirosinquinasa 3 años desde el final de la remisión completa, de la evaluación de final de la inducción. O sea que creo recordar que se contemplaba eso, 3 años. Es verdad que, bueno, pues sobre todo al suspender quizá el inhibidor de tirosinquinasa, sí que yo creo que sería interesante hacer un seguimiento más o una reevaluación más estrecha del BCR-ABL, pero es verdad que en estos pacientes que muchas veces tienen esas respuestas profundas y mantenidas, ahora sí que hay datos de que, bueno, pues mantienen la respuesta ya sin el mantenimiento del inhibidor. Yo quizá le evaluaría pues cada 3 meses para ver bien en este momento, pero por ahí. Muy bien. Mónica, siempre que tenga enfermedad negativa, entiendo, ¿no? Claro, con respuesta molecular completa, claro. Pues, vale, sí. Para de hecho, es donde se contemplaba la suspensión, eran pacientes que alcanzaban esa respuesta molecular completa, la verdad. Claro. De hecho, además, ahora tengo la posibilidad de... Perdón. No, perdón. No, que digo que realmente ahora, porque claro, cuando se elaboró ese protocolo, obviamente las opciones que teníamos eran mucho menores, pero realmente un paciente que haya mantenido ese protocolo todavía, que mantenga una respuesta mantenida, pues probablemente es uno de estos muy buenos respondedores que afortunadamente pues con muy poquito alcanzan, que algunos algunos pacientes que alcanzan respuestas muy profundas y bueno, y las pueden mantener. Desde luego, si no, a día de hoy, pues lógicamente tenemos otras opciones para profundizar esa respuesta incluso en pacientes mayores y frágiles. Sí, y quería añadir que, bueno, a veces cuesta en estos pacientes, a mí me cuesta parárselo a los 3 años. Yo creo que con la NGS vamos a estar un poco más seguros, ¿no? Con los nuevos fármacos también, como tú comentas, pero la NGS, si se puede tener alcance al clonoSIG, que aquí en principio no, pero NGS, digamos, homemade local, esto a veces da más seguridad porque vemos que hay pacientes que tienen PCR en teoría en respuesta molecular completa que luego pues en clonoSIG se detectan, ¿no?
Entonces, creo que esto nos va a dar un poco más de tranquilidad para cumplir estos timings que nos ponemos entre todos y que luego la realidad es que no siempre los podemos cumplir. Sí, luego además Toda la es verdad razón. que los pacientes, sí que hay un pequeño grupo de pacientes, que son muy pocos, pero hay algunos pacientes que hacen unas respuestas muy profundas, muy precoces, incluso con inhibidores. Y yo creo que ese es un subgrupo de pacientes que tienen un pronóstico especialmente bueno y que ahí quizá pues tienes más tranquilidad a la hora de suspender el ITK. Entonces esa cinética también es importante. Muy bien. Pues ya, mira, es la hora, nos queda una sola pregunta del chat, que si os parece la voy a hacer por respeto un poco y va a ser una respuesta corta porque yo creo que todos diremos lo mismo. Nos preguntan por un caso complicado que ha recibido de todo, incluido 2 trasplantes, quimio-imatinib, quimio-dasa, inilo, blinapona, halo, recae, que además es 19 y 22 negativos. Se trata con flaquida, dasa y segundo halo y recae otra vez de 19 y 22 negativos. Y hay alguien que debe suplicar alguna idea para dar a este paciente. No tenemos edad, pero bueno, Pues, o sea, un poco lo tenemos mal. Sí, pobre. No tenemos claro, o sí, sea, la opción de bueno, Carla de está Ramos, Stiminib ¿no? en realidad para este paciente. Sí, Sí, Si se puede conseguir, pues puede ser una opción, o sea, lo primero es hacer pero muy mutaciones, esto poco. desde luego, sí, yo lo y que luego era lo que iba a comentar, pero no sé qué mutaciones puede tener. Nosotros hemos visto alguna mutación ya de resistencia a ponatinib, de hecho. Y sí, hay algunos datos, poquitos, pero algunos datos de combinaciones también con uso de venetoclax, que, hombre, pues no son la panacea, pero cuando en casos de desesperación como puede ser este, pues quizá también pueda ser una opción que se plantee. Y eso, y el asciminib. sí, yo creo que es la única opción que tiene, porque si esto ni CAR podemos plantearnos aquí en este No, claro. caso. Y es verdad que la infusión de linfocitos de donante en la linfoblástica pues tampoco es algo que veamos unas respuestas No, y menos en esta situación, ¿no? De recaída abierta. bueno, no, y en recaídas francas, por supuesto. Muy bien. Pues yo creo que hemos hecho súper bien el tiempo. Gracias a los 3 por estas excelentes ponencias. Gracias a todos los participantes del webinar, que me consta que hay un montón de gente conectada, o sea que habéis llegado lejos. Y gracias a Insight otra vez por habernos dado la oportunidad de hacer este webinar. Y ya pues hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana.